Eh, bueno, la clase de hoy habla sobre las estructuras hipostáticas, isostáticas e hiperestáticas, pero es para conocerlas de manera general, como le dije anteriormente. Lo que a nosotros nos interesa en sí, por ahora, es resolver las estructuras isostáticas, porque esa la podemos calcular con las condiciones del equilibrio de la estática que ya venimos usando en todas las clases anteriores. Entonces, bajo esa perspectiva, vamos a hacer un diagnóstico, un análisis rápido para poder, en un segundo momento, poder definir cargas y otros valores que son muy importantes para poder resolver los problemas. Entonces, como que hoy día lo vamos a dedicar así un poco a la teoría, a los conceptos, a dejar claro el esquema, por lo que ustedes en cualquier momento que tengan la necesidad de interrumpirme para aclarar alguna situación, pueden hacerlo con toda la libertad del mundo. ¿Ok? Entonces empezamos. Eh, para tener aquí ya de una vez un concepto, las estructuras hipostáticas es, tal como lo dice su nombre, hipostática. Está hablando de muchos y por lo tanto no se puede determinar su, su equilibrio estático. ¿Por qué? Porque siempre su grado de interminación va a ser menor a cero. Eso cuando un equilibrio es menor a cero, significa de que hay puntos de equilibrio que son infinitos, podemos calcular muchísimo. ¿Ya? Entonces, lo difícil de este cálculo es que las interrogantes que hay, el número de incógnitas estáticas, eh, siempre va a ser excesivo y va a ser mayor que el número de ecuaciones de equilibrio que nosotros podamos mostrar. Entonces, para, para resumir esto, lo que queremos decir es que son estructuras inestables que no ponen resistencia a los estímulos de movimientos externos. ¿Okay? Ustedes saben que por el parámetro externo es donde se establecen las fuerzas. Ahora, aquí nosotros podemos apreciar gráficos. En este caso, este es el lenguaje que nosotros estamos incorporando. Ustedes pueden ver allí, ahí se ve con mi mouse, cuando ustedes ven esta rayita horizontal con estas rayitas, estos slash ahí inclinados, significa que aquí hay un empotramiento. Cuando ven un punto blanco como el que está aquí, significa que esa es una zona de amarre, también conocido como un nodo. Un nodo es donde se distribuyen diversos tipos de fuerzas por medio de estructuras sólidas. ¿Okay? Entonces, lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, solo por decir algo, es una estructura que está empotrada en 3 puntos y que está unida entre sí por 2 puntos que están aquí en el aire. Por ejemplo, ¿dónde vemos esto? Esto lo podemos ver en los puentes, ¿ya? En los puentes donde se une, donde hacemos uniones y obviamente que tratamos de mantener de manera estática estas uniones. Y estas uniones las conocemos como nodos y cuando resolvamos estructuras vamos a encontrar que nosotros podemos resolverla por 2 formas, o por estos nodos o haciendo un cálculo directo de secciones. Aquí tenemos otro ejemplo en el que ya los nodos no parten directamente desde el empotramiento, sino más arriba, y tenemos una unión de esta característica, una estructura de estas características. Asimismo, la estructura podría ser de las características de acá, y lo que lo hace totalmente indeterminado. ¿Ok? Ahora, esto es lo que a nosotros sí nos interesa de buena forma. Nos interesa la estructura isostática
porque esta sí la podemos analizar mediante todos los principios que hemos aprendido de la estática. La primera condición del equilibrio, para cuando aplicamos traslación y aplicamos fuerzas, y la segunda condición del equilibrio cuando aplicamos rotación o aplicamos momento. Entonces, si hubiera en algún momento alguna ligadura que no podamos estudiar o que no cuente dentro del esquema funcional de la estructura que estamos analizando, entonces esa estructura puede colapsar. Esto hace que esta estructura sea llamada una estructura estáticamente determinada. Y en el caso anterior, cuando era hipostática, es una estructura estáticamente indeterminada. ¿Okay? Esta parte que estamos viendo aquí es sumamente importante porque es lo que en el próximo semestre, para todos los que tengan la oportunidad de acompañarnos en resistencia y materiales, es donde nosotros vamos a calcular lo que es determinado y lo que es indeterminado para la aplicación de vigas, que es la parte fuerte de la resistencia de los materiales. ¿Okay? Entonces, aquí como podemos ver aquí, entonces las estructuras isostáticas se calculan bajo esas dos condiciones que le mencioné anteriormente, que es decir, que nosotros vamos a mirar aquí que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero y la sumatoria de los momentos también debe ser igual a cero. Ahora, si nosotros lo vemos desde el punto de vista tridimensional, o sea, desde 3 dimensiones, vamos a encontrar que cada plano tiene 3 figuras, X, Y y Z, que vectorialmente lo conocemos como I, J y K. Y la sumatoria de esos vectores va a ser igual a cero. Y la sumatoria de todos los giros que esto implique también va a ser igual a cero. Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico donde tenemos unas flechitas y esas flechitas significan para nosotros fuerzas, ¿verdad? Estas flechitas significan para nosotros fuerzas. Quiere decir que aquí tenemos una fuerza que va hacia abajo de esta medida y de abajo hacia arriba hay dos fuerzas que si yo sumo esta fuerza más esta fuerza de acá, va a ser igual a la fuerza de arriba que es más grande, ¿verdad? Entonces, el tamaño de las fuerzas aquí ya tiene que ver en estos gráficos. Aquí como estamos haciendo, estamos aplicando una fuerza normal, se supone que la sumatoria de las dos fuerzas que van de abajo hacia arriba debe ser exactamente igual a la sumatoria de la fuerza que baja para que haya un momento estático y para que esta sumatoria sea igual a cero. Entonces, bajo esa condición, todas las fuerzas que van aquí en estas bases, en las líneas de referencia, y que van hacia arriba o van en sentido opuesto a al peso que se está aplicando, entonces ya no se van a llamar fuerzas, ahora se van a llamar reacciones. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de reacciones, estamos hablando de la reacción normal que se ejerce para poder mantener de manera estática la fuerza que está acá arriba. ¿Ok? En el gráfico anterior que estamos aquí podemos ver que si tenemos en una base curva un peso, este peso a partir del equilibrio se puede ir a la derecha o se puede ir a la izquierda, lo que origina, además de un giro, una traslación. O sea que este peso aquí puede trasladarse en sentido derecho o en sentido izquierdo. Y el tercer ejemplo que tenemos, que es el que está acá, nos muestra una fuerza que tiene el mismo tamaño de la fuerza de arriba, obviamente que está en el piso, sosteniendo ¿qué? Sosteniendo una estructura. Esta estructura de aquí, esto podemos darnos cuenta que podemos decir que son varillas de acero eh, con cerchas en la parte interior o con estribos en la parte interior y obviamente que el peso que esta estructura hacia abajo está controlado en la base por una fuerza hacia arriba. Entonces así es como vamos nosotros más o menos a ver los esquemas.
Ahora, si nosotros miramos, por ejemplo, este otro ejemplo, ya un ejemplo más práctico, ¿qué es lo que podemos notar aquí? Podemos notar nuevos grafiquitos. Podemos notar, por ejemplo, aquí que nosotros tenemos un apoyo. Esto de aquí es un apoyo. Y cuando el apoyo lleva unas rueditas aquí, significa que el apoyo es móvil. Porque también hay apoyos como el que está acá, en B, y como el apoyo que está en A. Y este apoyo de aquí significa que es fijo, no tiene un desplazamiento. Entonces, aquí es donde se vienen a aplicar las reacciones. ¿Por qué? Porque si el apoyo es fijo, significa que aquí puede haber un desplazamiento en X, en el eje de las X y en el eje de las Y. Mientras que en C solo va a haber un desplazamiento en el eje de las Y. ¿Okay? Ahora, adicionalmente a eso, ustedes pueden ver diferentes letras del alfabeto que equivalen a los puntos principales, los puntos que nosotros queremos medir o los puntos que tenemos como referencia. A, B, C, D y E. Tenemos diferentes puntos. Y estos son los puntos que nosotros vamos a estudiar. Podemos también notar que tenemos, por ejemplo, aquí en esta línea que está curva, en este semicírculo, podemos notar que aquí hay flechas. Estas flechas significan las fuerzas. ¿Cuál es el sentido de la fuerza que estamos aplicando? Y si hablamos aquí que aquí hay fuerza y que estamos aplicando una fuerza, significa que aquí hay un peso. Es por eso que ya mismo vamos a ver cómo se distribuyen los pesos, que una vez que estén en este tipo de estructura ya no se llaman pesos, ahora se llaman carga. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí hay un valor referencial que nos dice que Q es igual a 1.5 toneladas sobre metro. Quiere decir que en cada metro de distancia que hay aquí de, de este espacio va a estar aplicada una fuerza de 1.5 toneladas. ¿Okay? Ahora, en la parte de acá podemos notar, por ejemplo, en este gráfico, que hay una fuerza que va de izquierda a derecha, que equivale a 0.5 toneladas sobre metro, pero tengamos aquí presente, tengamos aquí presente que, que esta fuerza no va hacia abajo, tiene una dirección. Ahora, bajo esa dirección de aquí, eh, esta fuerza comienza en E y termina en C, o sea, va a haber un empuje de E a C. También podemos notar que hay unas líneas que ustedes utilizan mucho en los planos, ¿no? Como cada una de estas líneas tiene fuerzas, nosotros podemos notar que, por ejemplo, aquí hay una flecha que dice hacia dónde va la fuerza y cuál es su valor, cuál es su magnitud. Entonces, en este caso, 2 toneladas, en el caso acá, 1 tonelada, y también están marcadas las distancias. Por ejemplo, del punto C hasta donde termine esa fuerza, equivale a 1, desde el punto C hasta la base de la fuerza vale 2.5. Como aquí estamos hablando de una unidad de medida en toneladas, significa que estamos hablando en metros, ¿verdad? Toneladas sobre metro. Y en eso, en lo que tiene que ver a las medidas verticales y las medidas horizontales van en la parte de abajo. Por ejemplo, aquí nos dice, por ejemplo, aquí nos está diciendo, es que desde donde empieza A hasta donde está el punto D o el punto B hay 3 metros, hasta donde está el punto E, de D a E hay 1.5 metros, y desde el punto E hasta el punto C hay 3 metros en el eje de las X, y en el eje de las Y, del punto B al punto D hay 2.5, y del punto C a la altura de C hay 1 metro, y en el caso acá de esto, que es un semicírculo, aquí no hay una altura. ¿Por qué? Porque aquí, como es un semicírculo, lo vamos a medir o en grados o en radianes. Por lo tanto, aquí lo que es necesario saber, cuál es el radio. Y si ustedes notan en la parte de abajo,
ahí dice 3, que equivale al punto A al D, lo que esto de aquí se llama diámetro, ¿verdad? Entonces, si queremos saber el radio, significará que es AD dividido para 2. Y esa misma distancia que hay desde el radio hasta el punto A, va a ser la distancia que hay desde el radio hasta el punto D o hacia cualquiera de los otros puntos de la línea del semicírculo. Entonces, así más o menos se van a describir las figuras. Acá tenemos, por ejemplo, una estructura y des en cuenta que ya las fuerzas ya cambiaron de nombre. Ya las fuerzas aquí dice R1, R2 y acá hay otro valor de R en el que ¿qué es lo que queremos? Perdón. ¿Qué es lo que queremos demostrar aquí? Lo que queremos demostrar es que aquí hay reacciones. O sea, en el momento que se aplican fuerzas, por ejemplo, déjenme ver si lo hago más pequeño. Ahí lo podemos ver bien aquí. Miren, dése cuenta, por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es una estructura, ¿verdad? Esta es una estructura. Y esta estructura se mantiene en equilibrio por medio de un apoyo empotrado en la parte superior. Un apoyo móvil empotrado en la parte superior que genera una reacción, que está aquí. ¿Okay? La parte de acá abajo, podemos ver que tiene dos apoyos empotrados, pero que son fijos, los cuales se llaman reacción 1 y reacción 2, y la flecha dice hacia dónde estás haciendo fuerza. Pero la estructura que está aquí no está haciendo fuerza ni para arriba ni para abajo, está haciendo fuerza hacia la derecha. Y aquí está la dimensión de la fuerza. Entonces, por un lado, importa la fuerza que esté ejerciendo la estructura y por otro lado, importa las reacciones que se hacen de manera normal y la dirección de las reacciones. Entonces, con todo lo que yo le he explicado, lo que podemos decir es que siempre el número de ecuaciones que vamos a utilizar en resolver una estructura isostática van a ser el mismo número de ecuaciones que nosotros manejamos en la estática. Entonces, eso de allí termina convirtiéndose en una ecuación. Esta ecuación, ustedes saben que utiliza las operaciones básicas y sabemos que todas las ecuaciones de equilibrio se pueden ejecutar en los apoyos, en las reacciones y en la fuerza de una viga isostática. Aquí podemos ver figuras de estructuras como para que vayamos mirando ya de manera más firme de qué estamos hablando, qué es lo que vamos a calcular. Entonces, estos puntos de aquí centrales, desen cuenta, déjenme ver si se puede acercar un poquito. Ahí. Desen cuenta que aquí tenemos una plancha que se convierte en un nodo. ¿Por qué? Porque es el que distribuye la fuerza en este punto de aquí, en este punto central, en esta otra, en este otro miembro, se llaman miembros independientemente cada uno, todo esto se llama estructura, cada unión que existe entre nodo y nodo se llama miembro, y aquí en estas planchas, no sé si ustedes puedan apreciar, porque obviamente que la imagen va a ser más pequeña, hay muchos pernos. Si hay pernos y estos pernos ceden, entonces se podrían calcular esfuerzos de cortantes, esfuerzos rotacionales o momentos. Y tenemos que calcular cuánto o qué fuerza está haciendo cada uno de estos miembros. Si miramos para acá, acá hay una estructura con palitos de dientes hecho por alguien, en el que un palito de diente no tiene no tiene mayor resistencia.
Pero si lo unimos de manera correcta, por medio de haciendo gala de una estructura, entonces vamos a darnos cuenta que aunque sean palitos de diente, esa estructura va a tener un nivel muy alto de resistencia. Acá podemos ver que estamos haciendo una cubierta, un techo, se está construyendo un techo y prácticamente ahí se están haciendo las cerchas para soportar el peso de una cubierta para una gran luz, o sea, un gran espacio que no va a tener ningún apoyo. Por ejemplo, un coliseo donde el techo no está, solo está soportado en sus extremos. Y en la parte interior, las fuerzas deben ir tan bien calculadas, tan bien distribuidas, de manera que el peso de la cubierta no lo haga ceder en el centro. Pero además de eso, que soporte las fuerzas externas como el viento, como cualquier cosa que además del peso del techo se aplique encima, por ejemplo, cuando alguien se sube a reparar el techo y etcétera. Estos nodos y estas estructuras no solo se aplican con acero, sino que también podemos ver que lo utilizamos con madera. Nosotros que vemos una asignatura agropecuaria, las casas en el campo pueden tener, estar formadas de muchos nodos, de muchas estructuras, y podemos ver cómo se aplican los nodos y cómo se aplica todo esto. Obviamente que hay un sinnúmero de estructuras que ya tendremos la oportunidad de estudiarlas en resistencia y materiales, porque cada una cumple una función específica de acuerdo a su uso. Acá podemos ver, por ejemplo, que para hacer ese punto de... esto realmente es una obra de arte, des en cuenta aquí, donde se une esto es un nodo, pero des en cuenta la distancia de donde está un apoyo y donde está otro apoyo. Y acá está el otro apoyo, o sea, donde hacen reacciones. Sin embargo, podemos controlar de que esto sea estático precisamente por la forma de sus miembros, por el cálculo de su resistencia y por las reacciones que se empleen. Y a pesar de que no vamos a estudiar esta parte, es bueno de que ustedes sepan que también existen estructuras que son hiperestáticas. ¿Y qué es una estructura hiperestática? Es una estructura que se encuentra en equilibrio, destacando que las ecuaciones que pone la estática no son suficientes para saber las fuerzas externas y reacciones que posee. ¿Por qué? Porque son muchas. ¿Ya? Hiper significa eso, que es muy alto y nosotros no podemos establecer exactamente dónde están las reacciones, a menos que hagamos un cálculo sumamente detallado, por lo tanto muy complejo, que se lo dejamos como una parte estructural de los que estudian ingeniería civil. Aquí podemos ver una imagen de esto, donde no sabemos en realidad, ustedes pueden notar que aquí, donde está el mouse, hay una reacción, pero también puede haber una reacción aquí, puede haber una reacción aquí y puede haber una reacción acá arriba. Entonces yo no puedo establecer exactamente dónde van a existir las reacciones, y por la complejidad de este tipo de estructura, pues nosotros en estática no se la estudia. Pero sí es bueno que tengan referencia que existen otras. Ahora, esta parte de aquí es importante conocerla, los diagramas de cuerpo libre, que es lo que nosotros venimos utilizando para hacer los cálculos en una, dos o tres dimensiones. O sea, ya lo hemos visto. Pero esto está aquí porque aquí en la parte interior, si ustedes ven, aquí en la parte derecha inferior, habla sobre los diagramas de cuerpo libre y ahí hay un play, aquí hay un play, donde si ustedes lo aplastan van a ver precisamente el tutorial de cómo se calculan los cuerpos libres, y es por eso que esto se lo dejé en la parte de trabajo de ustedes. Déjenme ver aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, la dirección de las fuerzas. Cuando hablamos de tensiones,
podemos ver que tenemos tensiones hacia diferentes lados, tensión AB, tensión AC y tensión AE. Cada una tiene una magnitud, en este caso lo estamos expresando en libras, y también tienen un punto A que es el punto del nodo, el punto donde convergen todas esas fuerzas. Y obviamente que ahí es importante siempre establecer cuáles son los ángulos que existen con relación a la línea de referencia. Normalmente utilizamos líneas de referencia con relación a X, o sea aquí, pero en este caso lo estamos utilizando la línea de referencia con relación a Y, que no hay tampoco ningún inconveniente. Las líneas de referencia en X o en Y tienen la misma viabilidad de aplicación. Aquí si vemos lo de acá, ya tenemos un ejercicio práctico donde tenemos, qué sé yo, una piedra en un plano inclinado. Esa piedra va a tener un peso que va a ser hacia el centro de la Tierra, como lo establece W. Y tenemos, pues bueno, va a haber una tensión una tensión T que está enmarcada desde la cuerda que hace que esa piedra no siga deslizándose. Y hay una fuerza N que va a ser siempre perpendicular a la fuerza T porque necesita tener componentes rectangulares para poder hacer este cálculo. Aquí vienen otros ejemplos donde nosotros podemos darnos cuenta que nos interesan mucho cuando analizamos péndulos, por ejemplo, los grados o los ángulos que forma el péndulo entre un extremo y el otro extremo, las distancias en el módulo de la bola, el tamaño de la magnitud que tiene cada péndulo y la referencia del ángulo con respecto a su línea de referencia, en este caso que es X, que está acá arriba. Asimismo, cuando estas fuerzas forman figuras geométricas, la podemos calcular por medio de las funciones trigonométricas. Si solo tenemos los lados o los catetos, llamémosle así porque esta fuerza T vendría a ser la hipotenusa, entonces estamos hablando de que podemos calcular coseno. Si tenemos relación o queremos referencias de acuerdo al eje de las X, en este caso negativo porque la fuerza va hacia el otro lado, entonces vamos a tener una relación directa con el coseno. Y si tenemos relación con la altura o con el punto de referencia Y, vamos a tener obviamente una relación con el seno, con la tensión y el seno. Y si va hacia abajo, va a estar relacionada directamente con el peso. Por eso aquí está M por G, que significa masa por gravedad, que es la equivalencia del peso. Y aquí está si damos clic allí, vamos a encontrar una guía de los diagramas de cuerpo libre de manera más clara. Eso no lo vamos a revisar aquí porque se supone que eso ya lo vieron en física y todo, pero si en algún momento ustedes necesitan recordarlo, creo que este video es muy claro, muy concreto en lo que necesitamos para estática. Entonces, acá tenemos otro video que también nos demuestra ya la parte real donde el sistema de aplicación se utiliza, y obviamente que también puede haber un problema, como en este caso, que tenemos aquí un ejercicio y podemos ver la estructura, podemos ver que calculamos las fuerzas tanto en X como las fuerzas en y calculamos los momentos en A, los momentos en B, porque son los dos puntos que tenemos como referencia, y más o menos así van a ser nuestros problemitas. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que estamos aplicando? Todo lo que ya hemos aprendido, los momentos, las fuerzas, los diagramas de cuerpo libre y los equilibrios estáticos. Estamos hablando de resolución de triángulos o de cualquier figura geométrica, porque aquí estamos aplicando precisamente para calcular estos miembros. Estamos haciendo aquí una formación de triángulos en el cual nos dice que si este cateto mide 3 y este cateto mide 4, pues obviamente como es un triángulo regular, este miembro va a valer 5. Entonces, todos estos cálculos de aquí se nos van a hacer muy familiares cuando nosotros ya vayamos viendo
cada una de los momentos estáticos que queremos mirar en las estructuras. Y con eso nosotros estaríamos más o menos viendo de manera teórica esta parte. ¿Ok? Ahora, voy a salir de aquí porque necesito mostrarle algo más. Todo esto lo pueden encontrar, obviamente, en el material de trabajo de la clase. La semana 12 está aquí. Ya vimos lo que es estructura. Y ahora vamos a ver aquí las cargas estructurales. Bueno, aquí mejor voy a poner un hidro de manera que yo lo pueda explicar, porque aquí esto de hacer lecturas, yo no soy muy partidario de leer. No soy muy partidario de entrar en la lectura porque considero que todos sabemos leer y por lo tanto todos podemos leer lo que dice. Más bien quiero entrar en el ámbito de explicar. Y en el ámbito de explicar, borrar eso. ¿Qué es lo que queremos decir? Por ejemplo, vamos a dibujar. Vamos a decir que aquí tenemos un, una viga, una estructura. ¿Ok? Como es una estructura, esta estructura no puede estar en el piso, tiene que estar apoyada en algo, ¿verdad? Si ya sabemos que esto es una estructura, entonces aquí vamos a ponerle un apoyo. Este aquí es un apoyo. Y de la acá vamos también a ponerle un apoyo. Entonces, si este apoyo aquí, déjenme completarle esto para que me puedan entender. Este apoyo aquí puede tener lineecitas así. Significa que es un apoyo fijo, ¿verdad? Cada vez que lo vean va a significar un apoyo fijo. Y si tuviera esta parte de aquí, ahí salió feo, pero esa es la idea. Si tiene estas rueditas, entonces estamos hablando de un apoyo móvil. Entonces, nosotros tenemos que ver aquí algunas variables. Primero, los apoyos. Segundo, el tipo de viga que va aquí, que puede ser una estructura, puede ser una viga, puede ser lo que sea. Si fuera una madera, así en horizontal también se le llama viga. La otra parte que es importante es, bueno, ¿qué peso le pongo encima? Ese peso es lo que le dije que ya no le vamos a llamar peso, ahora le vamos a llamar carga. Y cuando yo tengo una carga, voy a dibujar aquí, por ejemplo, yo tengo una carga solo en este lado aquí. Como esta carga está solo en este lugar, yo puedo de pronto no establecerla así porque así yo no la puedo calcular, o sea, no tiene la forma técnica como para yo calcularla. Entonces yo haría esto. Como la carga está aquí, la grafico aquí de esta manera. ¿Ya? Y esto es lo que nosotros llamamos una carga concentrada. ¿Por qué? Porque en un pequeño espacio podemos determinar de que aquí está aplicándose una carga. Y esta carga puede decir que yo diga que aquí hay una fuerza de 15 toneladas. Perdón, estoy escribiendo con la puntita aquí. Podríamos decir que aquí hay 15 toneladas. O sea, podemos trabajar bajo esa relación. Ahora, también puede ser que la carga no sea como la dibujé antes, sino que sea una carga como por ejemplo esta carga de aquí. Espérenme que no le puse esta carga de aquí. Digamos que aquí hay una carga. Esta es una carga. Entonces, ¿qué es lo que podemos notar en esta carga? En esta carga podemos notar
que, primero, que tiene la misma altura en toda su geometría y tiene la misma base en toda su geometría. O sea que yo podría decir que lo que esta carga pesa aquí es la misma carga que pesa acá. Y también puede ser la misma que pesa aquí. La misma que pesa aquí. Y es por eso que antes veíamos, por ejemplo, en el puente, veíamos todas estas flechitas. Porque esto es lo que nos quiere decir. Que esta carga tiene la misma característica en cualquier lugar. ¿Ya? Ahora, cuando vemos nosotros esta carga de aquí, también podemos decir que esta carga tiene una base y esta carga tiene una altura. Y podemos decir que esta es una carga que está distribuida de manera coherente y que en cualquier lugar que yo haga el cálculo voy a tener el mismo, el mismo valor. Entonces, esto se llama una carga distribuida uniformemente. Se llama carga distribuida uniformemente. Y si aquí yo quiero ponerle el valor para poder calcularla, entonces yo aquí tengo que hablar de otras cosas. Yo, por ejemplo, aquí voy a decir que, que esta carga es de 10 toneladas sobre metro. Entonces, en cuenta cómo yo escribo cada vez que aquí estoy diciendo que en cada metro hay ese peso. Pero aquí viene algo que es importante. Lo importante también es establecer que en este espacio de aquí yo necesito saber, bueno, ¿y dónde pongo la fuerza? Aquí sé que está concentrada y que la fuerza está aquí, pero en esta carga, ¿dónde pongo la fuerza? Entonces, cuando las cargas son distribuidas de esta forma, distribuidas uniformemente, esta base yo tengo que dividirla para 2. Base para 2. Entonces, si imaginémonos que esto tiene de medida eh, de aquí a acá, tiene de medida 4. 4 dividido para 2 significa que yo tengo que medir de aquí hasta aquí que haya 2 y de aquí hasta aquí que haya 2, ¿verdad? Entonces, automáticamente la fuerza de aplicación vendría estando aquí. Voy a ponerle otro colorcito a esa fuerza por una razón muy particular que ya se la voy a explicar. Entonces, si la, la fuerza vendría representada aquí. ¿Y por qué yo necesito representarla en algún lugar? Porque cuando calcule el momento, yo necesito saber qué distancia hay desde aquí hasta donde está aplicada esta fuerza. Ustedes saben que para calcular el momento, este momento va a ser igual a la fuerza por la distancia. Y aquí tengo la fuerza y la distancia es la que me establece de aquí a acá, ¿verdad? Es por eso que necesito saber esta carga cómo es, cómo se divide. ¿No? Ahora, puede ser también que yo tenga otro tipo de carga. Yo puedo tener una carga que puede ser distribuida uniformemente distribuida uniformemente, pero que tenga otras formas, porque la carga no, nadie me garantiza que la carga debe ser así, totalmente equilibrada, ni así totalmente en un punto. Puede ser que la carga sea así, por ejemplo. Imaginémonos que esta es la carga, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una carga triangular. Y esta carga triangular, como nosotros tenemos que calcular áreas y todas estas cosas aquí, en los valores
que tenga. Yo, por ejemplo, yo puedo decir aquí que está acá, que esto de aquí vale 25 toneladas. 25 toneladas. Solo estoy haciendo referencia y ejemplos para saber a qué es lo que manejamos. ¿Ya? Y obviamente que las cargas, por ser un peso, va siempre hacia el centro de la Tierra. O sea, que aquí yo voy a tener, perdón, déjenme poner un color. Significa que aquí yo voy a tener una fuerza que va hacia abajo. Pero acá también voy a tener, una fuerza hacia abajo. Y asimismo voy a tener una fuerza hacia abajo aquí. Y voy a tener una fuerza hacia abajo acá. Y una fuerza hacia abajo aquí. Y otra fuerza hacia abajo aquí. Por decir. Y voy a tener una fuerza hacia abajo aquí. Pero ¿qué es lo que podemos notar con estas fuerzas? Podemos notar que las fuerzas no son iguales. Tienen diferentes valores. Unas son más grandes que otras. Pero también yo necesito establecer la distancia. ¿Y cuál va a ser la distancia que yo escoja? Por ejemplo, desde este punto que se llama a este punto que se llama B. ¿Qué distancia voy a considerar si esto es grande? Necesito establecer un punto. ¿Y por qué necesito aquí establecer en A o en B? Porque obviamente que aquí en A yo voy a tener una reacción hacia arriba. Pero esa reacción hacia arriba que se va a llamar a Y. Pero también voy a tener una reacción hacia el lado de acá que se va a llamar a X. Con relación a B, yo voy a tener solo una reacción hacia arriba que se va a llamar BY. ¿Ya? Ahora, con relación a dónde establezco la fuerza, cuando es un triángulo, ¿qué ocurre cuando son triángulos? Cuando el triángulo es rectángulo, nosotros tomamos este triángulo, lo vamos a dividir en tres partes por su base y en tres partes por su altura. O sea, que nosotros que ya vimos los centroides, en la base de aquí, desde el ángulo recto, nosotros medimos una tercera parte. Quiere decir que si dividimos el triángulo, más o menos sería aquí, tres partes aquí, y sería tres partes acá. Ahí diríamos. Quiere decir que donde convergen este con relación a lo de aquí, aquí va a ser el centroide. Por lo tanto, aquí en este centroide es donde yo voy a poner la referencia de la fuerza para establecer esta distancia. Para establecer esta distancia. ¿Ya? Entonces, yo tengo esta carga triangular aquí que la establezco de esa forma. Pero también puedo tener otro tipo de carga. Por ejemplo, imaginémonos, vamos a hacer algo. Vamos a hacer esta línea aquí más larga porque nos quedó muy corta. Vamos a decir que esta línea se sigue extendiendo para acá para seguir hablando de cargas. Y aquí hay una carga que es, digamos que es así. Digamos que es aquí así. Así. Ok, digamos que esta es una carga, ¿ya? Tense en cuenta que esta carga ya tiene una combinación de triángulos y rectángulos, por lo tanto, esto sería una carga trapezoidal. Ya convertí esta carga en un trapecio. Y obviamente que van a haber fuerzas en este sentido. Perdón. Van a haber fuerzas aquí. Y las fuerzas son diferentes. ¿Ya? O sea, yo debería llenar esto de fuerzas como en los ejemplos anteriores. Pero aquí, ¿qué hago? ¿Cómo establezco una cosa y la otra? Y para establecerlo, entonces esto de aquí yo tengo que dividirlo en dos. Yo lo voy a dividir en este caso, lo voy a dividir aquí, aquí en esto, y le doy el tratamiento a la parte de arriba como que es un triángulo y a la parte de abajo como que es un rectángulo. ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a tener una fuerza
voy a tener una fuerza. Según el triángulo, que es base para 2, voy a tener una fuerza aquí. Y según el rectángulo, el triángulo, es un tercio aquí, más o menos la fuerza vendría a ser aquí, en esta dirección. Entonces, todo lo que es carga, yo termino convirtiéndolo en fuerza. ¿Ya? Ahora, como yo aquí en esta carga de aquí, yo puedo establecer que aquí esta fuerza vale 15 toneladas. Aquí puedo establecer, de acuerdo a esta altura, que vale 10 toneladas por metro. Pero, pero 10 toneladas vale por metro, pero ¿y cuántos metros hay de aquí a acá? Entonces, como la multiplicación del área aquí es base por altura, entonces significa que yo debo establecer aquí que la base, en este caso pongamos, dice que tiene 4, por 10 sería 400. Esta flecha de aquí va a valer 400 toneladas. ¿Ya? 400 toneladas, des en cuenta cuando yo había dicho que era 10 toneladas por metro, claro, 10 toneladas por metro, pero aquí tengo 4 por 10, perdón, no es 400, es 40. Esto entonces valdría 40 toneladas. ¿Qué quiere decir? Que si aquí en un metro vale 10, en otro metro vale 10, en otro metro vale 10, en otro metro vale 10, como todo está concentrado a través de esta flecha, entonces te valdría 40 toneladas. Ahora, ¿qué ocurre acá? Acá decimos que vale 25 toneladas, pero 25 toneladas y habría que establecer qué distancia hay aquí, de aquí a acá. Entonces, imaginémonos que también vale 4. El área de este, como es un triángulo, entonces sería base por altura sobre 2, lo que sería igual, lo haría igual a que si esto vale 4 por 25 sería 100 dividido para 2 sería 50. Esto de aquí va a valer 50 toneladas. ¿Ya? Y en el caso de acá, démonos cuenta que igual, imaginémonos que de aquí a acá también vale 4. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que si esto vale 4 y, no le pusimos ningún valor, digamos que la altura aquí es de 30 toneladas y que acá es de 20 toneladas, entonces yo ya puedo decir el triángulo, como esta flecha en medio es la del triángulo, el triángulo es 20 por 4, sería 80. Este de aquí valdría 80 toneladas. Y en el caso del otro dice que 30, pero 30 menos 20 que tiene el rectángulo quedarían 10, ¿verdad? 10 de altura por 4 de base sería 40 dividido para 2, este valdría 20 toneladas. Y de esa manera yo estaría estableciendo las fuerzas dependiendo de cada una de las cargas y con esa fuerza yo ya puedo hacer ¿qué? Yo ya puedo hacer sumatoria de fuerzas, que debe ser igual a 0. Y con lo de acá, con la distancia y esta fuerza, yo puedo hacer sumatoria de momentos que van a ser igual a 0. Y si esto de aquí no se desliza para ningún lado, ni rota para ningún lado, significa que estamos hablando de un momento estático en una viga o en una estructura. ¿Ya? Eso es más o menos lo que yo tengo que decirle y espero que haya sido comprendido. No se lo quise leer porque leyéndolo no le veo mayor sentido, pero espero que así explicado tenga una mejor relación. Y tuve que hacer todo esto porque, bueno, es con esto con lo que nos vamos a encontrar de aquí en adelante. Entonces usted tiene que saber de qué se trata, cómo funciona, ¿ya? Entonces, chicos, no sé si tengan alguna pregunta que hacer. Voy a dejar de grabar
para que el video no se haga largo, pero usted me pueden hacer las preguntas que quieran.